Estaba en plena época de mucho trabajo, así que decidí echar algunas horas extras. Entré a las 8 de la mañana y no salí hasta las 10 de la noche. Me quedé unos minutos más para despedirme de mis compañeros y luego me dirigí directamente hacia la estación de metro. Mientras caminaba hacia la estación, una sensación extraña se apoderó de mí, como si alguien me estuviera siguiendo. Escuchaba pasos detrás de mí que parecían acelerar cuando yo lo hacía. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin poder controlar el miedo que me invadía, eché a correr. Mis pies golpeaban el pavimento con fuerza mientras buscaba desesperadamente una salida de esa situación. Entonces, debajo de una farola estropeada, vi una figura de un hombre parada. Parecía estar mirándome, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi corazón pareció detenerse por un momento, cuando la tenue luz de la farola parpadeó intermitentemente, iluminando su rostro por instantes. No podría creer lo que estaba viendo. Era idéntico a mí, exactamente igual. Los mismos rasgos, la misma mirada, todo igual. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo mientras me quedaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro que parecía reflejar mi propia imagen. El frío se apoderó de mí y una sensación de horror me envolvió por completo. Sin pensar, retrocedí lentamente y sin apartar la mirada de esa figura aterradora. No sabía qué hacer ni qué pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo era posible que se pareciera tanto a mí? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna respuesta parecía suficiente para explicar lo que estaba presenciando. Con el corazón aún latiendo desbocado, me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, alejándome de aquella presencia inexplicable que me había dejado paralizado de miedo. El eco de mis propios pasos resonaban en mis oídos mientras me alejaba de aquel lugar, con la certeza de que esa experiencia me perseguiría en mis peores pesadillas. Continué corriendo hacia la estación de metro, el corazón aún latiendo con fuerza por el terror que me había invadido momentos antes. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, pero la urgencia de escapar de esa situación me impulsaba a seguir adelante. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo el agotamiento acumulado durante todo el día pensando sobre mí. Finalmente, llegué a la estación, pero mi alivio fue momentáneo cuando me di cuenta de que no había ni un solo guardia de seguridad, ni siquiera al otro lado algún otro pasajero. La estación estaba completamente desierta, sumida en un silencio inquietante que solo aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Y entonces, al otro lado del andén, lo vi. La misma figura idéntica a mí, que me había aterrorizado antes. ¿Cómo era posible que hubiese llegado a la estación al mismo tiempo que yo y sin mostrar señales de cansancio? La vista de esa copia espeluznante de mí mismo me hizo retroceder un paso, luchando contra el impulso de huir nuevamente. Con el corazón en la garganta, corrí hacia el tren que acababa de llegar. Entré en el vagón y, para mi desgracia, lo encontré completamente vacío. Mis ojos se posaron en la figura al otro lado de la plataforma, que se movía lentamente hacia la puerta del metro, como si estuviera a punto de subirme al mismo metro que iba yo. Un grito sofocado escapó de mis labios mientras presionaba el botón para cerrar las puertas del tren. Con un zumbido mecánico, las puertas se cerraron justo a tiempo, dejando a la figura del otro lado, mirándome con esos ojos que reflejaban mi propia imagen. El tren arrancó, alejándome de esa presencia inquietante.
pero el miedo se mantuvo latente en mi interior mientras me preguntaba qué o quién era esa extraña entidad que se había cruzado en mi camino. El alivio que sentía al ver las puertas del metro cerrarse fue inmenso. Por un momento, creí que todo había acabado y que había dejado atrás esa extraña pesadilla. Sin embargo, estaba muy equivocado. Apenas unas paradas después, en una de las estaciones intermedias, la figura idéntica a mí subió al tren. Un escalofrío recorrió mi espalda al verla. Sentí un miedo indescriptible al encontrarme cara a cara con una presencia inexplicable que me había estado persiguiendo todo el día. La figura levantó lentamente la mano como si me estuviera saludando, pero la sonrisa que se dibujaba en su rostro era terrorífica. Me senté en el tren, tratando de alejarme lo más posible de esa figura perturbadora, que ahora estaba solo unos asientos de distancia. Sin embargo, no podía apartar la mirada de ella. Era la única persona en el vagón, y su presencia llenaba todo el espacio con una atmósfera de terror. Cerré los ojos con fuerza, deseando con todas mis fuerzas que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí de nuevo, una bola de papel me golpeó en la mejilla. La cogí con manos temblorosas y la desplegué lentamente. En ella había un mensaje escrito con una letra temblorosa. ¿No te atreves a mirarme por última vez? Un grito escapó de mi garganta cuando levanté la vista y vi a la figura sentada 2 asientos por delante de mí, con el cuerpo mirando hacia adelante, pero la cabeza girada completamente hacia atrás, con una sonrisa macabra en su rostro y la boca abierta de par en par. El terror me paralizó por un momento, pero el sonido de la siguiente parada anunciando por los altavoces me sacó de mi aturdimiento. Era mi oportunidad de escapar. Me levanté de un salto y corrí hacia las puertas del metro, sin mirar atrás. Salí de la estación con el corazón latiendo desbocado y corrí hacia mi casa, donde encontré refugio en los brazos de mi esposa, con la certeza de que esa experiencia nunca se borraría de mi mente. Después de días de pánico y encerrado en mi casa, finalmente comencé a recuperar algo de compostura. Mis nervios se calmaron gradualmente y la sensación de miedo fue disminuyendo. Aunque me preocupaba el impacto que mi ausencia repentina podría tener en mi trabajo, mi historial intachable hizo que no hubiera problemas mayores. Pasaron los días y lamentablemente comencé a atreverme a salir de casa nuevamente. Cuando el cartero llamó a mi puerta, la ansiedad volvió a aparecer, pero esta vez decidí enfrentarla. Abrí la puerta y recibí una carta sin remitente. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre y encontraba un papel muy arrugado en su interior. Al desplegarlo, me encontré con las mismas palabras ominosas escritas. ¿No te atreves a mirarme por última vez?, acompañadas de una fotografía mía en blanco y negro. La fotografía me heló la sangre. Era una imagen de mí mismo, pero con una expresión de horror en el rostro, como si estuviera mirando algo aterrador detrás del fotógrafo. El miedo regresó con una fuerza renovada, pero esta vez también surgió una determinación dentro de mí. Decidí que no dejaría que esta extraña presencia controlara mi vida. Guardé la carta y la fotografía en un cajón, decidido a dejar atrás este capítulo oscuro detrás de mí. A partir de ese día, me esforcé por seguir adelante, aunque el miedo todavía se asomaba de vez en cuando. Me negué a dejar que me dominara. Encontré consuelo en el apoyo de mi esposa y en el hecho de que, a pesar de todo, seguía vivo y seguía adelante. Con el tiempo, la extraña experiencia se desvaneció en el pasado, convirtiéndose en poco más que un recuerdo inquietante. Aprendí a valorar cada momento de paz y normalidad en mi vida,
sabiendo que había superado algo que desafiaba toda explicación racional. Y así, con el paso del tiempo, seguí adelante, decidido a no dejar que el miedo me controlara nunca más. La vida continuó, y aunque nunca olvidé aquella experiencia, me negué a dejar que definiera quién era o cómo vivía mi vida. Mi nombre es José, y durante más de una década he sido conductor de trailers y camiones medianos. Trabajo por una importante compañía de transportes de paquetes, pero una noche todo cambió cuando supe que me asignarían la ruta por la carretera de la Misteriosa. Esta carretera oscura y llena de curvas es temida por todos. A pesar de los rumores y mi propio nerviosismo, decidí ser profesional y enfrentar la tarea. Conduje mi camión hacia la carretera ominosa, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en cada curva. Pasé por un pequeño pueblo cerca de la carretera cuando, de repente, mi camión comenzó a hacer ruidos extraños y tuve que detenerme. Con el corazón latiendo con fuerza, llamé a mis compañeros en busca de ayuda. Me dijeron que tenía que seguir el protocolo, encerrarme en el camión y bajo ninguna circunstancia abrir la puerta a nadie, simplemente esperar a que la grúa llegara. En la oscuridad de la noche, rodeado por la atmósfera inquietante de la carretera, me sentí completamente solo y vulnerable. Cada pequeño sonido parecía amplificarse y mis pensamientos corrían descontrolados. ¿Qué era lo que estaba causando esos ruidos en mi camión? ¿Eran simples problemas mecánicos o algo más siniestro acechaba en la oscuridad? Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y la ansiedad seguía creciendo dentro de mí. Cada sombra que se movía afuera parecía cobrar vida propia, alimentando mis miedos más profundos. Pero me aferré a la instrucción de mis compañeros y me mantuve dentro del camión, esperando con la esperanza de que la grúa llegara pronto y me sacara de esa situación. Mientras esperaba dentro del camión a que llegara la grúa, el cansancio comenzó a apoderarse de mí. Mis ojos se cerraban lentamente en un intento por descansar, pero de repente fui sacudido por unos golpecitos en el cristal del camión. Miré hacia afuera y la vi. Una mujer mayor, cuyo rostro estaba apenas visible a través de la niebla. Sin embargo, algo no cuadraba. O era extraordinariamente alta o estaba flotando, ya que estaba pegada al cristal del camión y mi vehículo era bastante elevado. La mujer me preguntó si necesitaba ayuda, repitiendo la misma pregunta varias veces, con una voz que enviaba escalofríos por mi espalda. Luchando contra el miedo, le respondí que estaba esperando a la grúa y que todo estaba bajo control. Pero la anciana insistía en que la dejara entrar. Mis instintos me gritaban que no lo hiciera. De repente, la mujer se enfureció y extendió sus dedos hacia el hueco del cristal, como si se estiraran como ramas en un intento de abrir la puerta desde dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía y me sentaba en el asiento del copiloto, cerrando los ojos y deseando que todo fuera una pesadilla. Pasaron unos interminables minutos de angustia, hasta que escuché una voz familiar que me llenaba al salir del camión. Abrí los ojos con sorpresa y alivio para ver a mi compañero, quien había llegado con la grúa. Con un suspiro de alivio, salí del camión y me uní a mi compañero. Miré una última vez hacia el cristal, pero la misteriosa anciana ya no estaba allí. Agradecido por estar a salvo, me subí a la grúa
dejando atrás esa noche de terror en la carretera de la misteriosa. Desde entonces, cada vez que recuerdo ese encuentro, me estremezco, preguntándome qué habría pasado si hubiera cedido al miedo y permitido que esa anciana entrara al camión. Después de subirme a la grúa, le conté toda la historia a mi compañero, quien escuchó con atención y una creciente alerta en su rostro. Decidimos parar en una gasolinera para repostar y comprar algo de comer antes de continuar nuestro camino. Al entrar, nos encontramos con dos camioneros que estaban conversando entre sí. Decidí acercarme y poner la oreja para escuchar su conversación. Uno de ellos estaba relatando una experiencia inquietante. Había pasado por un pueblo cerca de la carretera de la misteriosa y había visto a una anciana con lo que parecían ser piernas de cabra. Según su relato, la mujer entró a un camión que aparentemente estaba estropeado. Al percatarse de su presencia, el conductor puso las luces largas e intentó arrollarla con el camión, pero la mujer desapareció al instante. Mis oídos captaron cada detalle de la conversación y un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sobre la vieja de la misteriosa. Parecía que las historias que circulaban sobre ella eran más que simples rumores. Esa anciana, con sus características espeluznantes, parecían ser la misma que había intentado entrar en mi camión en la carretera. ¿Qué clase de criatura era esa? ¿Y por qué intentaba atraer a las personas a su mundo? Decidimos dejar la gasolinera rápidamente, con la certeza de que no queríamos quedarnos más tiempo cerca de ese pueblo. Con cada kilómetro que nos alejábamos, la sensación de alivio crecía en mi pecho. Agradecí internamente por haber escapado de aquella experiencia aterradora en la carretera de la misteriosa y prometí no volver a subestimar los peligros ocultos en las oscuras y solitarias carreteras de la noche. Estábamos a punto de llegar a nuestra nave industrial de la empresa cuando el conductor de la grúa dio un frenazo increíble en seco. Al mirar por la ventana, vimos a una figura, la figura de la anciana en medio de la carretera, con sus piernas de cabra y su rostro arrugado. Nos clavó la mirada y soltó una risa siniestra, diciendo: «Ja, ja, 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 no escaparéis tan fácilmente». Inmediatamente después de sus palabras, una nube de polvo y niebla envolvió su figura y ante nuestros ojos atónitos desapareció de la nada, dejándonos una inquietud profunda dentro de nosotros. El silencio que siguió fue abrumador y todos estábamos perdidos en nuestros pensamientos y temores mientras intentábamos procesar lo que acabamos de presenciar. El conductor de la grúa reanudó la marcha, pero el terror seguía palpable en el aire mientras llegábamos a nuestra nave industrial. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar aquel encuentro aterrador y la sensación de estar al borde de algo oscuro y desconocido. La vieja de la misteriosa sigue siendo un enigma en mi mente, una advertencia constante de que en este mundo hay cosas que escapan de nuestra comprensión y que es mejor no desafiarlas. Antes de seguir, no olvides suscribirte, que no cuesta monedas, compartir y darle a like. Seguimos con el vídeo. Me llamo Juan y acabo de terminar mi carrera de informática. Después de tantos años de estudio, por fin tengo mi título en mis manos. Pero en lugar de sentirme emocionado y libre como esperaba, me encuentro abrumado por la responsabilidad que se cierne sobre mis hombros. Verás, mi madre ha estado enferma en casa durante algún tiempo. Desde que mi padre falleció hace unos años, he sido el único apoyo de mi madre. Ella siempre ha sido muy roca,
mi inspiración para seguir adelante, pero ahora veo la preocupación en sus ojos cada vez que me mira mi diploma. Me ha dicho una y otra vez que no necesita que me quede en casa para cuidarla. Me dice que debería salir al mundo, buscar un trabajo en mi campo y perseguir mis sueños. Pero no puedo ignorar su debilidad, su necesidad de ayudar constante. Así que, en un intento por aliviar su carga, me embarco en la búsqueda de un empleo temporal. No es lo que había planeado para mi vida recién graduado, pero la necesidad apremia. Cada día salgo de casa con mi currículum en la mano, recorriendo las calles en busca de oportunidades. Envío solicitudes en línea y me presento en persona a empresas locales. A pesar de mis habilidades informáticas, estoy dispuesto a hacer cualquier trabajo honesto que pueda encontrar. Mis amigos me dicen que estoy perdiendo el tiempo, que debería centrarme en mi carrera y dejar que otros se encarguen del cuidado de mi madre. Pero no puedo ignorar mi sentido de responsabilidad filial, ni el amor que siento por ella. Cada noche regreso a casa agotado, pero con la esperanza de que mañana será el día en el que encuentre una solución. Mi madre me recibe con una sonrisa cansada y me dice que no necesito preocuparme por ella, que debería centrarme en mi futuro. Pero sé que no puedo dejarla sola, así que continuaré mi búsqueda, con la esperanza de encontrar un equilibrio entre mis responsabilidades familiares y mis sueños profesionales. Después de muchos días de búsqueda infructuosa, recibí una llamada inesperada de mi tío. Trabaja en el cementerio local y me informó que estaban buscando a alguien para el turno de la noche. No todo el mundo acepta este trabajo, me dijo con una nota de advertencia en su voz. A la gente le da miedo. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba su propuesta. El trabajo en el cementerio no era exactamente lo que tenía en mente, pero al menos sería una forma de ganar algo de dinero mientras cuidaba de mi madre durante el día y seguía buscando empleo por las tardes. Tras un momento de reflexión, decidí aceptar la oferta. Mi tío me dio detalles sobre el trabajo y me aseguró de que sería temporal, que podríamos seguir buscando otras oportunidades una vez que estabilizáramos nuestra situación financiera. Me encontraba en la parada de autobús, con el uniforme del cementerio puesto y un nudo en el estómago que no desaparecía. Estaba nervioso ante la idea de comenzar mi primera noche en el nuevo trabajo, aunque me había preparado mentalmente para ello. La incertidumbre y el miedo aún se aferraban de mí. Finalmente, el autobús llegó y subí, encontrando un asiento cerca de la ventana. Durante el trayecto, mi mente divagaba entre pensamientos sobre lo que me esperaba en el cementerio y el deseo de volver a casa con mi madre. Sin embargo, sabía que necesitaba ese trabajo para poder cuidar de ella. Llegué al cementerio con 10 minutos de antelación y me dirigí hacia el área donde trabajaría esa noche. Mi compañero de turno estaba allí, esperándome. Me dio la bienvenida con una sonrisa amistosa y comenzamos a charlar mientras esperábamos el cambio de turno. Mi compañero, un hombre mayor con años de experiencia en el cementerio, me tranquilizó un poco al decirme que la primera noche era la más difícil para todos. Me aseguró de que era normal sentir nervios y que con el tiempo me acostumbraría al trabajo. Sin embargo, también me advirtió sobre algunos aspectos particulares del trabajo. Me dijo que durante la noche a veces se colaban niños del vecindario para jugar en el cementerio. Era mi responsabilidad asegurarme de que se fueran de manera segura, sin causar problemas ni daños. Aunque sus palabras me hicieron sentir un poco más preocupado, todavía me sentía ansioso por lo que me esperaba esa noche. Pero con la orientación de mi compañero y el deseo de cuidar de mi madre impulsándome, me dispuse a enfrentar los desafíos que me esperaban en mi primer turno en el cementerio. Después de que mi compañero se fuera, me quedé solo en la cabina del cementerio, listo para enfrentar mi primera noche de guardia.
Después de 1 hora, decidí dar mi primera vuelta por el lugar. Caminé por los senderos entre lápidas, sintiendo la tensión en el aire mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de niños jugando con una pelota en una zona apartada del cementerio. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi compañero tenía razón sobre la presencia de niños intrusos. Me acerqué a ellos con paso firme y les pedí que se fueran, explicándoles que ese lugar no era para jugar. La mayoría se dispersó rápidamente, obedeciendo mis órdenes. Sin embargo, detrás de un panteón, vi salir a 2 niñas pequeñas. Eran idénticas, con cabello oscuro y pálido, y vestían ropas antiguas que parecían fuera de un lugar del cementerio. Evidentemente, eran gemelas. Instintivamente corrí hacia ellas, preocupado por su seguridad. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlas, una de las niñas desapareció ante mis ojos. Miré a mi alrededor confundido y alarmado. ¿Dónde se había metido? Me concentré en la niña que aún estaba enfrente de mí, agarrando su mano con firmeza mientras intentaba entender lo que acababa de presenciar. Le expliqué con calma que necesitaba regresar a casa y que ese no era el lugar seguro para jugar. Sin embargo, la niña no decía una palabra. Solo me miraba con ojos grandes y asustados. Decidí llevar a la niña de vuelta a la entrada del cementerio, esperando que sus padres estuvieran allí buscándola. Pero cuando llegamos, no había nadie esperándola. Me sentí inquieto y preocupado por su bienestar, sin saber qué hacer a continuación. En ese momento, vi a lo lejos a la otra niña gemela, parada cerca de una lápida y mirando en nuestra dirección con una sonrisa inexpresiva en su rostro pálido. Me estremecí al verla, consciente de que algo extraño y perturbador estaba ocurriendo en el cementerio esa noche. Después de un momento de incertidumbre, vi a lo lejos una mujer que se acercaba rápidamente hacia nosotros. Intuí que debía ser la madre de la niña que la había encontrado en el cementerio. Sus pasos eran firmes y determinados, y su rostro estaba marcado por la preocupación y el alivio al mismo tiempo. Cuando la mujer finalmente llegó hasta nosotros, me dirigió una mirada llena de gratitud y apreciación. Lo siento mucho por las molestias que hayan podido causar, me dijo con una voz entrecortada, tomando a la niña de la mano con ternura. Parecía estar regañando a la niña mientras hablaba conmigo, como si hubiera pasado por una situación similar anteriormente. Me disculpé por cualquier inconveniente que hubiera podido causar y le aseguré que solo estaba tratando de asegurarme de que la niña estuviera a salvo. La mujer asintió con agradecimiento y con un último vistazo hacia mí, se marchó con la niña, dirigiéndose hacia la salida del cementerio. Sin embargo, justo cuando la mujer y la niña estaban a punto de desaparecer tras una esquina, la otra niña gemela apareció de la nada, caminando tranquilamente al lado de la madre y su hermana. Me quedé paralizado por un momento, sin poder entender lo que acababa de presenciar. Las 3 figuras desaparecieron de mi vista, dejándome con una sensación de desconcierto y asombro. Me quedé allí, en la entrada del cementerio, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Había algo extraño y sobrenatural en esa familia, algo que no podía explicar con lógica o razón. Decidí dejar el tema de al lado por el momento y regresar a mi puesto en la cabina de guardia del cementerio. Aunque estaba desconcertado por lo que acababa de presenciar, sabía que tenía que mantener alerta y concentrado durante el resto de la noche. Quién sabe qué otros misterios podrían acechar en la oscuridad del cementerio. Mi turno en la cabina de guardia del cementerio se volvió cada vez más inquietante a medida que avanzaba la noche. Mis párpados pesaban con el cansancio y sentía como si la vista se me nublara por momentos. Luchaba por mantenerme despierto, pero la fatiga amenazaba por abrumarme por completo.
Fue entonces cuando la vi. La niña, con su rostro lleno de rabia, estaba pegada al cristal de la cabina, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Su presencia era perturbadora, y su voz sonó como un susurro siniestro en mi mente cuando pronunció esas palabras que resonaron en lo más profundo de mi ser. No vuelvas a tocar a mi hermana ni a hablar con mi madre, dijo la niña con una voz lúgubre que me hizo estremecer de miedo. Me quedé paralizado en mi lugar, incapaz de moverme o hablar, mientras el terror se apoderaba de mí. Pensé que no podría atravesar el cristal de la cabina, pero en un instante la niña atravesó la barrera como si fuera humo, apareciendo frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, lleno de ira y desesperación, mientras su presencia me envolvía en una sensación de terror indescriptible. Un grito aterrador brotó de los labios de la niña fantasmal, un sonido que me heló hasta los huesos y me hizo sentir como si mi corazón se detuviera por un momento. Cerré los ojos con fuerza, temiendo lo peor, y cuando los abrí de nuevo, la niña había desaparecido en el aire, dejándome temblando y sudando en la oscuridad de la cabina. Me quedé allí, respirando agitadamente, tratando de calmar mi corazón acelerado mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar. Sabía que había algo maligno y sobrenatural en el cementerio esa noche, algo que me estaba más allá de mi comprensión y que desafiaba toda explicación lógica. Decidí permanecer en la cabina por el resto de la noche, rezando para que la luz del amanecer trajera consigo el fin de esta experiencia aterradora. Me aferré a la esperanza de que todo esto hubiera sido solo una pesadilla de la que pronto despertaría, pero en el fondo de mi corazón sabía que había algo más de oscuro y siniestro acechando en las sombras del cementerio. Cuando finalmente se hizo de día, mi compañero regresó para revelarme en el turno. Me preguntó cómo había ido la noche y con una mezcla de nerviosismo y temor le expliqué lo que me había sucedido. La aparición de la niña fantasmal, sus palabras perturbadoras y el grito aterrador que me había resonado en la cabina. Para mi sorpresa, mi compañero no pareció sorprendido con mi relato. Con total normalidad, como si fuera un tema común en el cementerio, me dijo: «Ah, se te ha parecido Emma, ¿no?». Me quedé boquiabierto, sin saber cómo reaccionar ante su respuesta. ¿Cómo podía ser que algo tan espeluznante como una aparición fantasmal fuera considerado algo tan normal en este lugar? Ante su pregunta sobre si regresaría a trabajar mañana, respondí con firmeza que no. Le expliqué que aunque necesitara desesperadamente un empleo y el dinero, no podía soportar la tensión y el miedo que experimentaba cada noche en el cementerio. Decidí que buscaría otro trabajo, uno que no estuviera rodeado de misterios y presencias sobrenaturales. Mi compañero asintió comprensivamente, como si entendiera mi decisión. Me deseó suerte en mi búsqueda de empleo y me aseguró que estaría bien, que Emma era inofensiva y que la mayoría de los empleados del cementerio habían tenido encuentros con ella en algún momento. Agradecí sus palabras de apoyo, pero sabía en lo más profundo de mi corazón que no podía seguir trabajando en un lugar donde los fantasmas vagaban libremente por la noche. Con paso firme, dejé la cabina del guardia de seguridad, decidido a dejar atrás. Me llamo Juan y acabo de terminar mi carrera de informática. Soy el padre de una niña de 6 años llamada Sara. Nuestra familia acaba de mudarse a una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Sara está emocionada por explorar cada rincón de nuestro hogar, pero yo siento una sensación extraña desde que pusimos un pie dentro de la casa. Todo parecía normal al principio, pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, escuchamos risas que parecen venir desde el sótano
aunque cuando bajo a investigar no encuentro nada. Sara también menciona que a veces ve sombras moviéndose por los pasillos, pero siempre les digo que son sombras de la noche. Hace unos días encontré un viejo baúl en el desván. Dentro había una caja de música antigua con la figura de un payaso tallado de madera. La música que tocaba era lúgubre y me puso la piel de gallina. Desde entonces hemos empezado a notar cosas aún más extrañas en la casa. Sara ha empezado a tener pesadillas desde el payaso de la caja de música cobra vida y la persigue por toda la casa. Me preocupa mucho su bienestar, pero no sé cómo explicarle lo que está sucediendo. Además, cada vez que paso cerca del baúl, siento que los ojos del payaso me siguen con su mirada inquietante. No sé qué hacer ni cómo proteger a Sara de lo que sea que está acechando en nuestra casa. La sensación de peligro crece cada día y me pregunto si alguna vez encontraremos paz en este lugar aparentemente encantado. Esa noche desperté con la garganta seca y con la necesidad de beber un vaso de agua. Con pasos silenciosos para no despertar a Sara, me dirigí a la cocina. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave sonido de mis pies contra el suelo de madera. Al regresar a mi habitación, algo en el rincón oscuro del pasillo atrajo mi atención. Mis ojos se encontraron con la figura del payaso de madera, pero esta vez no estaba inmóvil. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro distorsionado con una sonrisa macabra y unos ojos vacíos que parecían penetrar en mi alma. El payaso comenzó a moverse lentamente, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía ineludible. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, llenos de una malevolencia palpable. Cada paso que daba resonaba en el pasillo, envolviendo escalofríos por mi espalda. Con cada movimiento, el payaso parecía crecer en tamaño y en presencia, llenando el pasillo con su aura aterradora. Podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera llamándome, atrayéndome hacia él con una fuerza sobrenatural. Cuando el baile llegó a su fin, el payaso detuvo sus movimientos y se quedó inmóvil por un instante. Entonces, lentamente, comenzó a avanzar hacia mí, con pasos vacilantes pero determinados. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, como si marcara el ritmo de mi propio corazón acelerado. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras retrocedía lentamente, incapaz de apartar la mirada de aquel ser horripilante que se acercaba cada vez más. Sabía que debía proteger a Sara, pero en ese momento me sentía paralizado por el miedo, incapaz de hacer cualquier movimiento. El payaso estaba a punto de alcanzarme cuando un grito agudo rompió el silencio de la noche. Sara había despertado, y al ver a la figura del payaso, su instinto de supervivencia la llevó a lanzar un alarido desgarrador que pareció detener al payaso en seco. En ese momento, la luz se encendió en el pasillo y el payaso desapareció ante mis ojos como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón todavía palpitando con fuerza, corrí hacia Sara y la abracé con fuerza, agradecido de que estuviera a salvo. La presencia del payaso en nuestra casa se había vuelto más tangible y amenazadora que nunca, y sabía que debíamos encontrar una forma de enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero qué deberíamos hacer ahora? Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de incidentes inexplicables que dejaron claro que el payaso no se conformaba con haber aparecido solo por las noches. Sara mencionaba ver sombras moviéndose en el rincón de su habitación mientras jugaba, o sentir una extraña presencia cuando se lava los dientes en el baño. Incluso una tarde, mientras jugaba en el balcón, afirmó haber visto al payaso flotando en el aire, con una sonrisa siniestra en su rostro. Cada vez que Sara mencionaba la presencia del payaso, me apresuraba a su lado, pero cuando llegaba, el payaso desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Mi mente estaba llena de preguntas y respuestas. ¿Por qué aparecía el payaso solo para Sara?
¿Qué quería de ella? Mi esposa y yo decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. Consultamos a expertos en lo paranormal, pero sus respuestas fueron vagas y poco concluyentes. Algunos sugirieron que la casa podía estar poseída por una presencia maligna, mientras que otros hablaron de entidades que se alimentaban de la energía de los vivos. Mientras tanto, las apariciones del payaso se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. Sara se volvió cada vez más reservada y asustada, y yo me sentía impotente al ver cómo el miedo se apoderaba de ella. Una noche, mientras Sara se preparaba para ir a la cama, me llamó desde su habitación con un tono de urgencia en su voz. Corrí hacia su habitación temiendo lo peor, pero al llegar, el payaso ya había desaparecido. Sara estaba sentada en la cama, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Entre sollozos, me contó que el payaso había estado jugando con ella en su habitación, susurrándole cosas horribles y amenazantes. Cuando intentó llamar mi atención, el payaso desapareció como siempre. Me senté junto a ella y la abracé con fuerza, prometiéndole que haría todo lo posible para protegerla. Pero en mi interior, sabía que el payaso requeriría algo más que determinación y valentía. ¿Qué podría hacer para salvar a mi hija de esta pesadilla viviente? Después de unas semanas de relativa calma, cuando pensábamos que el payaso había desaparecido de nuestras vidas, regresó con más fuerza que nunca. Una noche, mientras Sara dormía plácidamente en su habitación, sentí una presencia escalofriante en el aire. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando vi al payaso de pie junto a la cama de Sara, con una sonrisa retorcida en su rostro. El payaso le dio unos suaves toquecitos en el hombro a Sara, despertándola de su sueño profundo. La niña abrió los ojos y se encontró cara a cara con él, con el ser que la había aterrorizado durante tanto tiempo. El payaso le tendió un payaso de peluche idéntico a él y le susurró al oído, invitándola a venir con él. Sara, aterrorizada, soltó un grito que me heló la sangre. Corrí hacia su habitación y me encontré con la escena aterradora. El payaso sostenía a Sara de la mano. Su sonrisa se había vuelto aún más macabra. La pequeña Sara será mía, susurró con una voz llena de malicia. El pánico se apoderó de mí mientras corría hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzar a Sara, el payaso desapareció en una nube de humo negro, llevándose a mi hija con él. Grité su nombre desesperadamente, pero solo el silencio me respondió. Después de esa noche nunca volvimos a ver a Sara. La policía investigó el caso, pero no encontramos ninguna pista sobre su paradero. Vivimos el nuestro en nuestras vidas, atormentados por la pérdida de nuestra querida hija y por el recuerdo del payaso que se la llevó, preguntándonos si alguna vez volveríamos a verla y rezando para que estuviera en un lugar donde el mal no pudiera alcanzarla. A medida que pasaban los días sin noticias de Sara, el dolor y la desesperación se apoderaron de nuestras vidas. Intentamos seguir adelante, pero la ausencia de nuestra hija era un peso insoportable que llevábamos a todas partes. Sin embargo, algo seguía recordándonos constantemente la presencia del payaso en nuestras vidas. A pesar de nuestros esfuerzos por deshacernos de él, el peluche idéntico al payaso continuaba reapareciendo misteriosamente en la cama de Sara, como si tuviera una voluntad propia. Lo quemamos, lo enterramos, lo tiramos a la basura, pero siempre regresaba, como si estuviera destinado a permanecer con nosotros como un recordatorio constante de la pesadilla que habíamos vivido. Una noche, al regresar a casa después de un día de trabajo agotador, encontramos una carta en el buzón. Era anónima y estaba acompañada de una foto en el blanco y negro. Con manos temblorosas, abrimos la carta y leímos el mensaje escrito con letras retorcidas. El juego no ha terminado. Encuentra a Sara si te atreves. La foto mostraba a nuestra pequeña Sara sosteniendo el mismo peluche idéntico al payaso en un parque abandonado, rodeada por la oscuridad de la noche. Su rostro reflejaba un miedo palpable,
pero también una determinación inquebrantable. Con el corazón en un puño, nos dimos cuenta de que nuestra búsqueda de Sara estaba lejos de terminar. Armados con una nueva determinación, nos dirigimos hacia el parque abandonado, listos para enfrentar cualquier peligro con tal de encontrar a nuestra hija perdida. Y así, en medio de la oscuridad y el abandono, comenzamos una búsqueda desesperada que nos llevaría a los rincones más oscuros de nuestras almas y nos pondría cara a cara con el mal que se había llevado a nuestra querida hija. Desde que me mudé a esta antigua casa en el bosque, he sentido una presencia extraña acechando en cada rincón oscuro. Como mujer sorda-muda, mis otros sentidos se agudizan para compensar mi falta de audición y habla. A menudo puedo sentir la tensión en el aire, como un zumbido eléctrico en la piel, cuando algo no está bien. Una noche, mientras estaba sola en casa, percibí una vibración sutil en el suelo de madera. Mis ojos se abrieron de par en par mientras concentraba en captar cualquier indicio de peligro. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible a través de la cristalera entreabierta, moviéndose con sigilo en el exterior. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras observaba con atención. La figura vestía con una capucha oculta que ocultaba su rostro y se movía con una determinación ominosa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire se volvió espeso y opresivo en mi alrededor, como si la oscuridad misma estuviera tratando de atraparme. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura se detuvo frente a la ventana, sus ojos ocultos pero a la sombra de la capucha, pero aún así sentí su mirada penetrante clavada en mí. El miedo me envolvió como una manta gélida mientras la figura extendía una mano temblorosa hacia la ventana entreabierta. Su aliento, como el viento helado de la noche, se filtraba a través de las rendijas y me hacía temblar de terror. Traté de gritar, para pedir ayuda, pero ningún sonido escapó de mis labios mudos. Juro que me quedé clavada en el sitio, como un pajarito hipnotizado por una serpiente. El tipo levantó la mano como si me estuviera saludando, pero su gesto era más escalofriante que un cubo de hielo en la espalda. Ni lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia la ventana y la cerré de golpe, pero por dentro. Ahí estaba yo, atrapada en esta casa con este tipo acechando fuera, sin poder escuchar, sin poder gritar por ayuda, sin saber ni por dónde intentaría entrar. El miedo me calaba hasta los huesos mientras buscaba desesperadamente alguna salida, pero la oscuridad se cerraba a mi alrededor como una manta pesada, envolviéndome en su abrazo helado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me lancé hacia el teléfono, desesperada por encontrar ayuda. Marqué los números con manos temblorosas, pero no hubo respuesta. Solo el vacío ensordecedor del silencio en el otro extremo de la línea. Sin cobertura en este maldito bosque, ¿quién iba a venir a salvarme? Entonces, con un atismo de esperanza, corrí hacia la computadora e intenté conectarme a internet. Pero antes de que pudiera seguir abriendo el navegador, un sonido sordo resonó desde afuera. Salí corriendo hacia la ventana y vi al encapuchado, cortando brutalmente los cables de conexión que colgaban de la fachada de la casa. Mis manos se aferraron al marco de la ventana mientras observaba impotente cómo se desvanecían mis últimas esperanzas de obtener ayuda. El encapuchado levantó la mirada hacia mí. Sus ojos ocultos bajo la capucha brillaban con una malevolencia oscura que me heló la sangre. El pánico se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que estaba completamente sola, atrapada en esta casa con ese hombre siniestro acechando fuera. Mis piernas temblaban de miedo mientras retrocedía lentamente. El teléfono vibró en mis manos con una fuerza inusual
y cuando miré la pantalla, el brillo de una notificación me dejó sin aliento. Era una foto mía, sentada en el sofá de la sala de estar, pero no recordaba haber tomado esa foto. El corazón me dio un vuelco cuando leí un mensaje debajo de la imagen. Te he estado observando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras miraba fijamente la imagen de la pantalla, tratando de comprender qué demonios estaba sucediendo. Mis ojos se movieron de la foto a la ventana, buscando desesperadamente alguna señal del encapuchado, pero esta vez no había rastro de él. ¿Dónde se había metido? ¿Por dónde volvería a aparecer? Una sensación de paranoia se apoderó de mí mientras recorría la casa, cerrando puertas y ventanas con manos temblorosas. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido me hacía saltar de miedo, pero lo peor de todo era la sensación constante de estar atrapada en un mundo de silencio, sin poder escuchar los peligros que acechaban a mi alrededor, sin poder gritar por ayuda cuando más lo necesitaba. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo se sentía como una eternidad en esta pesadilla interminable. Me aferré al teléfono como si fuera mi única conexión con el mundo exterior, esperando desesperadamente que alguien respondiera a mi llamada de auxilio. Pero en ese bosque oscuro y silencioso, parecía que estaba completamente sola, a merced de un enemigo que no podía ver ni escuchar. El aliento se me cortó en el pecho cuando, con manos temblorosas, cogí una barra de pintalabios antigua del baño y corrí hacia la cristalera de la sala. Con movimientos torpes pero decididos, tracé las palabras: he llamado a la policía. Esperaba con desesperación que el encapuchado lo viera y huyera sin pensarlo dos veces. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras esperaba un silencio, con el corazón latiendo a toda velocidad en mi pecho. Entonces lo vi, una sombra moviéndose por fuera, deslizándose entre los árboles con un espectro Sánchez. El encapuchado había regresado, y esta vez su presencia era más amenazante que nunca. La figura se detuvo frente a la cristalera y, con un escalofriante susurro de sus labios ocultos por la capucha, leí que decía: «La policía, qué graciosa eres». Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras sus palabras se hundían en mi alma, dejándome completamente desemparada ante el terror que se cernía sobre mí. Entonces, sin previo aviso, el encapuchado se lanzó contra la cristalera con una fuerza sobrenatural, arrojando rocas del bosque con ferocidad en un intento desesperado por romperla. El sonido de los vidrios estallando resonó en la casa, mezclado con el estruendo de mis propios gritos, ahogados por el silencio que se envolvía. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras retrocedía, buscando desesperadamente algún refugio en esta pesadilla viviente. Pero en ese momento supe que estaba completamente sola, a merced de un enemigo implacable que no descansaría hasta verme destruida. El encapuchado continuaba su violento asalto contra la casa y yo solo podía esperar, rezando por un milagro que nunca llegaba en ese oscuro y silencioso bosque, donde mis gritos caían en el vacío sin ser escuchados. El sonido del cristal rompiéndose resonó en mis oídos como un grito de desesperación mientras corría por la casa, intentando desesperadamente ganar tiempo. Cada caso resonaba en la oscuridad, marcando mi huida frenética, pero sabía que era inútil. El encapuchado estaba solo 1 metro detrás de mí. Su presencia maligna pasaba sobre mí como una losa, arrastrándome hacia la inevitable confrontación. Mis pulmones ardían mientras luchaba por mantener el ritmo, pero mis piernas se sentían como plomo, incapaces de seguir adelante por mucho más tiempo. La desesperación me consumía mientras corría por los pasillos, buscando desesperadamente una salida, una forma de escapar de este horror que había invadido mi vida. Entonces, cuando creí que ya no podía correr un paso más, un golpe sordo resonó en la habitación. Me volví con el corazón en la boca,
esperando lo peor. Pero en su lugar, vi la figura de un policía, pistola en mano, enfrentando al encapuchado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras el policía luchaba con el intruso, dándome el tiempo que necesitaba para recuperar el aliento y reunir mis fuerzas para lo que vendría a continuación. Con un movimiento rápido, el policía logró inmovilizar al encapuchado y con un gesto rápido le quitó la capucha, revelando el rostro de mi exnovio, su mirada llena de furia y desesperación. Me quedé sin aliento mientras miraba los ojos de quien alguna vez había amado, ahora transformando en una sombra de lo que fue, consumido por la obsesión y el resentimiento. El policía lo esposó y se lo llevó, dejándome sola en la casa, ahora envuelta en un silencio sepulcral. El alivio de estar al salvo se mezclaba con el dolor de ver cómo alguien que conocí y amé se sumergía en la oscuridad. Pero en ese momento supe que había sobrevivido a esta pesadilla, lista para dejar atrás el pasado y seguir adelante hacia un futuro más brillante. Me llamo Javier, y déjenme decirle que nunca imaginé que acabaría en el hospital. Pero aquí estoy, rodeado de paredes blancas y luces fluorescentes parpadeantes que me mantienen despierto por toda la noche. Todo empezó hace un par de semanas, cuando empecé a sentirme realmente mal. Dolores de cabeza persistentes, fiebre alta y un cansancio extremo que me dejaba prácticamente postrado en la cama. Mi esposa, preocupada como siempre, finalmente me convenció para que fuera al hospital. Solo para asegurarnos, cariño, me decía. Y así, con un nudo en el estómago, me encontré sentado en la sala de espera del hospital local, mirando a mi alrededor mientras la gente entraba y salía con expresiones de preocupación en sus rostros. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me llamaron y me llevaron a una habitación en la planta de medicina interna. Y ahí es donde empezó todo. No sé si es por la enfermedad o por el ambiente del hospital, pero no me siento cómodo en absoluto. Hay algo en el aire aquí que me pone los pelos de punta, como si estuviera constantemente siendo observado por algo que no puedo ver. Pero lo peor llega por la noche, cuando las luces se apagan y todos los demás pacientes están dormidos. Es cuando comienzan los susurros. Susurros que parecen venir de las sombras, palabras indistintas que me hacen estremecer cada vez que las escucho. Trato de convencerme a mí mismo de que solo es mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero hay algo en esos susurros que me hace sentir que no estoy solo en la habitación. Y luego están los pasos. Pasos que no debería estar allí. Pasos que se acercan a mi cama en medio de la noche, aunque cuando enciendo la luz no hay nadie. Es como si algo estuviera caminando por la habitación cuando todos los demás duermen, acechando en las sombras y esperando su momento. No sé cuánto más podré soportar esto. Cada noche se vuelve más aterradora que la anterior, y cada día me siento más débil y enfermo. Pero lo que realmente me aterroriza es la sensación de que algo está esperando por mí en las sombras, algo que no tiene ninguna intención de dejar irme. No puedo dejar de notar lo horrible que es la comida aquí en el hospital. No sé si es porque mi paladar está afectado por la enfermedad, o si realmente están sirviendo algo que se asemeja más a la comida para perros que a la comida humana. Cada bocado es una lucha, y a veces me pregunto si la comida en realidad está contribuyendo a mi malestar más que ayudando. Y luego está mi esposa, pobre Laura. Está tan preocupada por mí que apenas puede dormir por las noches. Pero su preocupación a menudo se convierte en frustración cuando me pregunta murmurando sobre lo incómodo que estoy aquí. Es solo temporal, cariño, me dice una y otra vez. Pero yo no puedo evitar discutir con ella sobre lo mucho que quiero irme a mi casa. No puedo soportar estar aquí, rodeado de enfermedades y sombras por más tiempo de lo necesario. Los enfermeros tampoco son de mucha ayuda. No digo que no estén haciendo su trabajo, pero hay algo en sus miradas que me pone nervioso. Como si supieran algo que yo no. Como si estuvieran al tanto de los susurros y los pasos en la noche, pero se negaran a hablar de ello. Cuando les pregunto sobre los ruidos extraños que escucho, simplemente me miran con una sonrisa forzada y me dicen que no hay nada de qué preocuparse.
pero puedo ver la tensión en sus ojos, la misma tensión que yo siento cada vez que me despierto en la oscuridad, esperando a que vuelvan los susurros y los pasos. Estoy atrapado aquí, en esta pesadilla de un hospital, sin saber cuándo podré salir o si alguna vez me sentiré seguro de nuevo. La enfermedad sigue avanzando y yo sigo luchando por mantenerme cuerdo en medio de este torbellino de miedo y paranoia. ¿Cuánto más tendré que soportar antes de que encuentre una salida de esta pesadilla? Y lo más importante, poder encontrar una explicación para los extraños sucesos que ocurren en mi habitación en cada noche, o estoy condenado a ser acechado por las sombras para siempre. La incertidumbre y el miedo se ciernen sobre mí como una sombra oscura, y no sé cuánto más podré soportar antes que me arrastren por completo hacia la locura. Me encontraba acostado en la cama, tratando de conciliar el sueño en medio de los susurros y los pasos habituales. Pero esta vez, algo diferente ocurrió en mis sueños. Me vi de pie frente a la puerta de mi habitación del hospital, y allí estaban ellas, dos niñas pequeñas que me miraban con ojos oscuros y penetrantes, María y Claudia, como si sus nombres resonaran en mi cabeza con una extraña familiaridad. María era la más alta de los dos, con rizos oscuros que caían sobre sus hombros y una mirada intensa que parecía ver directamente a través de mí. Claudia, por otro lado, era más pequeña y delgada, con una expresión tranquila pero inquietante en su rostro pálido. Me pidieron que la siguiera, y sin pensarlo dos veces, me encontré siguiendo sus pasos por el pasillo del hospital, hacia unas escaleras que llevaba hacia arriba, hacia la oscuridad. Cada escalón que subía, el aire se volvía más denso y frío, como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Al llegar al final, me encontré cara a cara con un hombre mayor de aspecto severo. Tenía el cabello plateado y una mirada penetrante que me hizo estremecer. «No deberías estar aquí», me dijo con voz firme, pero llena de ira. «Vete ahora mismo». Desperté sudando y jadeando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me aferraba a la realidad. Conté a mi esposa y a mi madre sobre el sueño, y fue entonces cuando mi madre sacó una vieja fotografía de su bolso. En la foto estaba el mismo hombre mayor que había visto en mi sueño, mirándome con una mezcla de seriedad y tristeza en sus ojos. Mi madre me explicó que era mi abuelo, que falleció mucho antes de que yo naciera, pero del que siempre había escuchado historias de cariño por parte de mi familia. Esa misma mañana, recibí la noticia de que dos niñas llamadas María y Claudia habían fallecido en la planta infantil del hospital esa misma semana. La coincidencia era demasiado espeluznante para ignorarla, y supe en ese momento que tenía que salir del hospital lo antes posible. Decidí abandonar el hospital y buscar tratamiento en otro lugar, lejos de las sombras y los susurros que parecían perseguirme allí. No podía soportar quedarme en un minuto más en ese lugar, rodeado de fantasmas del pasado y presagios de tragedia. Y así, con el corazón lleno de miedo, pero decidido a escapar de esa pesadilla, me preparé para partir hacia un nuevo comienzo, lejos del hospital y sus oscuros secretos. Después de dejar atrás el hospital, pensé que finalmente estaría a salvo de los oscuros acontecimientos que me acosaban. Pero para mi sorpresa, el terror no terminó cuando cerré la puerta del hospital atrás de mí. De vuelta a casa, rodeado de familiaridad y comodidad, esperaba encontrar paz. Sin embargo, pronto descubrí que mis sueños no eran los únicos lugares donde mi abuelo y las dos niñas, María y Claudia, se hacían presentes. En los rincones oscuros de mi hogar, en las sombras de la noche, podría sentir la presencia acechando. Mi abuelo aparecía con menos frecuencia que las niñas, pero cuando lo hacía, era con una expresión de preocupación y una urgencia en su voz. Intentaba comunicarme algo, pero sus palabras se perdían en el aire, como si estuvieran destinadas a otro momento, a otro lugar. María y Claudia, por otro lado, parecían querer simplemente mi compañía. Aparecían juntas, con sus rostros pálidos iluminados por una luz etérea, y me miraban con ojos tristes pero expectantes. No me hacían ningún daño, pero su presencia era inquietante y perturbadora. Mientras luchaba por recuperarme de mi enfermedad, estas apariciones se intensificaron, como si estuvieran esperando a que estuviera lo suficientemente fuerte como para escuchar el mensaje,
mi abuelo, en particular, parecía desesperado por transmitirme algo importante. Fue solo cuando finalmente recuperé por completo, cuando la enfermedad dejó mi cuerpo y mi mente estaba clara, que las apariciones finalmente cesaron. Mi abuelo, con una sonrisa triste pero reconfortante, se desvaneció en la luz, mientras María y Claudia se despidieron con un gesto de agradecimiento y desesperación en las sombras. En ese momento, entendí lo que mi abuelo había estado tratando de decirme. Cuando subí las escaleras en mi sueño, no era mi momento de reunirme con él. Tenía muchos años de vida por delante, muchas experiencias por vivir y lecciones por aprender. Aunque las apariciones han cesado, el recuerdo de esa experiencia nunca me abandonará. Me ha enseñado a apreciar cada momento de la vida y a no dar por sentado el tiempo que tenemos en este mundo. Y aunque mi encuentro con el más allá fue aterrador, también fue una lección de esperanza y de la importancia de vivir cada día al máximo. Ahora, con un nuevo sentido de gratitud y determinación, me dispongo a seguir para adelante, sabiendo que tengo un propósito que cumplir en este mundo y que mi abuelo, junto con María y Claudia, siempre estarán conmigo en espíritu. ¿Sabes esa sensación de haber trabajado duro durante meses, ahorrando cada euro, solo para poder darte un pequeño lujo? Bueno, así me sentía yo cuando finalmente logré ahorrar lo suficiente para llevar a mi novia a un fin de semana romántico en un hotel de lujo. Te prometo, era como si todo el estrés y los largos días de trabajo valieran la pena al ver su sonrisa de emoción cuando le dije la noticia. El hotel en el que nos quedamos era un lugar hermoso, con un aire antiguo y elegante que te hacía sentir como si estuvieras viviendo en una época pasada. Las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos y cortinas pesadas, y había un aura de misterio y encanto que flotaba en el aire. Después de registrarnos, nos dirigimos a nuestra habitación. Abrimos la puerta y nos encontramos con un espacio acogedor y bien decorado. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del exterior, creando una atmósfera íntima y romántica. Después de instalarnos, salimos a cenar fuera del restaurante del hotel. La comida era deliciosa y el ambiente tranquilo y relajado. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Los primeros indicios de que algo no estaba bien vinieron en forma de ruidos extraños. Escuchábamos pasos en los pasillos, fuera de nuestra habitación, pero cuando abríamos la puerta para investigar, allí no había nadie. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, pero traté de no prestarle demasiada atención. Más tarde, cuando regresamos a nuestra habitación, noté que las luces parpadeaban de manera intermitente. Pensé que era solo un problema eléctrico, pero la sensación de malestar persistía. Mi novia trató de calmarme, diciendo que probablemente solo eran las viejas instalaciones del hotel. Nos acostamos en la cama, tratando de ignorar los extraños acontecimientos que habíamos ocurrido esta noche. Pero justo cuando estábamos a punto de quedarnos dormidos, escuchamos un ruido proveniente del armario. Era como si algo estuviera moviéndose dentro. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me levanté de la cama y abrí el armario. Para mi alivio, no había nada allí, aparte de algunas perchas y mantas. Traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Finalmente, logramos conciliar el sueño, pero nuestros sueños estaban llenos de pesadillas y visiones perturbadoras. Me desperté varias veces en la noche, sintiendo una presencia oscura estrechando en las sombras de la habitación. Cuando finalmente llegó la mañana, nos despertamos exhaustos y agotados. La primera noche en ese hotel había sido una experiencia aterradora que nunca olvidaremos, y lo peor de todo era que aún nos quedaban 2 noches más por delante. Después de una primera noche aterradora en el hotel, mi novia y yo estábamos decididos a superar nuestros miedos y disfrutar del resto del fin de semana romántico. Sin embargo, el miedo seguía palpable en el aire cuando regresamos a nuestra habitación esa segunda noche. Intentamos distraernos viendo una película en la televisión, pero cada sonido nos hacía saltar de los nervios.
El tic-tac del reloj sonaba como un tambor en nuestros oídos, y el crujido del suelo bajo nuestros pies nos hacía estremecer. Decidimos irnos a la cama temprano, esperando que el sueño nos alejara de la realidad espeluznante que nos rodeaba. Pero apenas habíamos cerrado los ojos cuando un ruido en el pasillo nos hacía saltar de la cama. Con el corazón en la garganta, nos asomamos por la mirilla de la puerta y vimos a una mujer fantasmal de pie frente a nuestra habitación. Su cabello negro caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido y sus ojos vacíos nos miraban con una intensidad escalofriante. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer fantasmal comenzó a caminar por el pasillo, deslizándose silenciosamente como una sombra. Nos quedamos paralizados del miedo, observando cómo se alejaba lentamente en la oscuridad. Pensábamos que habíamos escapado del peligro, pero entonces escuchamos un golpe de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando vi la figura fantasmal de un niño de pie frente a nosotros. Su rostro estaba deformado por la tristeza y el dolor, y su mirada parecía atravesar nuestro alma. El niño fantasmal extendió la mano hacia nosotros, suplicando ayuda en un susurro apenas audible. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer fantasma volvió a aparecer detrás de él, con una expresión de ira y desesperación. «Suelten a mi hijo», dijo con una voz que heló mi sangre. «Déjame entrar». Temblábamos de miedo, pero sabíamos que no podíamos dejarla entrar. Con un esfuerzo, logramos cerrar la puerta y asegurarla con el cerrojo. Nos quedamos en la habitación, escuchando los golpes y gritos desesperados de los fantasmas en el pasillo. Después de ese escalofriante encuentro en la puerta de nuestra habitación, el resto de la noche transcurrió en un estado de pánico y ansiedad. Nos aferramos el uno al otro, temiendo cada ruido y cada sombra que se movía en la oscuridad. El recuerdo de los fantasmas nos perseguía incluso en nuestros pequeños sueños, y cuando finalmente llegó la mañana, nos sentíamos agotados y desesperados por dejar ese lugar maldito. Decidimos ir al restaurante del hotel para tomar un desayuno ligero y tratar de recuperar un poco de normalidad. Pero mientras estábamos allí, vi algo que me hizo helar la sangre. En una mesa cercana, vi a la mujer fantasmal sentada sola, con una mirada vacía, fija en el vacío. Traté de no mirarla, pero no podía apartar la vista. Mientras comíamos, la mujer fantasmal pareció desvanecerse y reaparecer en intervalos irregulares, como si fuera una figura etérea que se desvanecía en la nada. La visión era perturbadora y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras nos apresurábamos a terminar nuestra comida. Esa noche, la última que pasaríamos en el hotel maldito, fue la más aterradora de todas. Mientras nos preparábamos para irnos a la cama, escuchamos un ruido en la habitación. Al volver la cabeza, vimos a la mujer fantasmal parada frente a nosotros con su hijo al lado. «Esta habitación fue aquí donde nos mataron», dijo la mujer con una voz llena de angustia y dolor. «Nos mataron hace décadas y nunca hemos podido encontrar la paz». El horror se apoderó de nosotros mientras escuchábamos su historia. Nos contó cómo habían sido asesinados en esa misma habitación y cómo habían estado vagando por el hotel desde entonces, atormentando por los recuerdos de su mente. «Váyanse de aquí», gritó la mujer con los ojos llenos de desesperación. «Este lugar está maldito. Váyanse antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, agarramos nuestras cosas y salimos corriendo del hotel, sin mirar atrás. El terror y la angustia nos acompañó en nuestro viaje de regreso a casa, y aunque tratamos de olvidar lo que hemos visto y experimentado, el recuerdo de esas 2 noches de terror nos persiguió durante el resto de nuestras vidas. Y así, el hotel maldito se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaríamos, una experiencia que nos dejó marcados de por vida y nos hizo temer lo que acecha en las sombras más oscuras de la noche.
El viento aullaba furiosamente mientras salía del hospital después de mi turno de prácticas de enfermería el viernes por la noche. Mis amigos me esperaban en un bar, cercano para celebrar el fin de semana. La lluvia comenzaba a caer cuando llegué al lugar y pronto se convirtió en una tormenta descomunal. Después de unas horas de risas y conversaciones animadas, decidimos irnos del bar. Sin embargo, cuando salimos a la calle, nos dimos cuenta de que la tormenta había empeorado considerablemente. Las calles estaban desiertas y apenas se podía ver más allá de unos metros debido a la lluvia y el viento. Buscamos refugio desesperadamente y vimos un antiguo hotel que parecía estar abandonado. Con poco más que hacer, nos apresuramos hacia el edificio oscuro y sombrío. La puerta estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento que la golpeaba. Una vez dentro, nos encontramos en un vestíbulo polvoriento y oscuro, con muebles cubiertos de telarañas y cortinas desgarradas ondeando en las ventanas rotas. Una sensación de malestar se apoderó de mí, pero mis amigos parecían más interesados en explorar el lugar que en preocuparse por cualquier superstición. Subimos por las escaleras crujientes hacia el segundo piso y encontramos una habitación relativamente intacta. Decidimos pasar allí la noche, conscientes de que no teníamos muchas opciones con la tormenta rugiendo afuera. Mientras nos instalábamos, comencé a sentir una presencia inquietante en la habitación, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podía ver. Mis amigos parecían sentir lo mismo, pero ninguno de nosotros quería admitirlo en voz alta. Intentamos distraernos hablando y jugando a las cartas, pero el ambiente en la habitación seguía siendo pesado y opresivo. De repente, un ruido ensordecedor resonó desde el pasillo, seguido de un fuerte golpe en la puerta de nuestra habitación. El pánico se apoderó de nosotros mientras nos quedábamos paralizados de miedo, esperando en silencio. La puerta se abrió lentamente con un chirrido ominoso, revelando una oscuridad espesa y penetrante más de allá. Y entonces, en medio de la oscuridad, apareció una figura indistinta, con ojos brillantes que parecían desafiar toda lógica y cordura. Sin decir una palabra, la figura se acercó lentamente hacia nosotros, llenando la habitación con una sensación de terror palpable. Cuando todos salimos de la habitación, la figura desapareció al instante, dejándonos preguntándonos si lo que habíamos visto era real. Sacudiendo la cabeza para despejar nuestras mentes de cualquier paranoia, regresamos a la habitación en la que habíamos decidido pasar la noche. Una vez dentro, nos sentimos momentáneamente aliviados al estar juntos en la relativa seguridad de la habitación. Sin embargo, ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando vimos una gota de saliva caer del techo. Al levantar la mirada para averiguar qué la había causado, nos encontramos con la figura de un hombre mayor pegado al techo, mirándonos fijamente con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta, chorreando baba. La luz parpadeante de nuestras linternas iluminaba su rostro retorcido y malévolo. Nuestros corazones comenzaron a latir con fuerza mientras nos quedábamos paralizados de terror, incapaces de apartar la mirada de la figura que nos observaba desde arriba. Nos dimos cuenta de que estábamos en una situación peligrosa y que debimos encontrar una forma de escapar lo antes posible. Uno de mis amigos logró reunir el coraje suficiente para dar un paso adelante y enfrentar al hombre en el techo. Extendió una mano temblorosa hacia él, pero antes de que pudiera decir una palabra, la figura desapareció en la oscuridad, dejándonos temblando y confundidos en la habitación. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer a continuación. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos aferrábamos a la esperanza de encontrar una salida de aquel lugar aterrador. El pánico se apoderó de nosotros mientras corríamos hacia la entrada del hotel, ignorando por completo la furiosa tormenta que rugía afuera. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta con horror de que la puerta estaba cerrada y bloqueada.
como si alguien nos hubiera encerrado dentro del edificio. Nuestros latidos retumbaban en nuestros oídos mientras buscábamos desesperadamente una salida. Miramos hacia atrás y vimos al hombre mayor aparecer al fondo del pasillo, con la misma boca abierta y una expresión amenazadora en su rostro arrugado. «No deberíais haber entrado aquí», susurró con una voz que parecía cortar el aire frío a nuestro alrededor. Su presencia era aterradora y sentíamos que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Intentamos huir en dirección opuesta, pero sin importar a dónde fuéramos, la figura del hombre aparecía en cada rincón del hotel. Parecía estar en todas partes al mismo tiempo, como si estuviéramos atrapados en un laberinto de pesadillas diseñado especialmente para nosotros. El miedo nos consumía mientras luchábamos por encontrar una salida, pero cada paso que dábamos nos llevaba más profundamente dentro de la oscura y ominosa estructura del hotel abandonado. Nos dimos cuenta de que estábamos en una lucha desesperada por nuestras vidas contra una fuerza oscura y malévola que no podíamos comprender. Y así, mientras la tormenta rugía afuera y el hombre en el hotel nos acechaba en cada sombra, nos dimos cuenta de que habíamos ingresado en un lugar del que nunca deberíamos haber entrado. Después de una desesperada búsqueda, encontramos una habitación con una ventana rota. La lluvia golpeaba furiosamente afuera mientras luchábamos por abrir la ventana lo suficientemente como para poder escapar. El anciano fantasma apareció en el pasillo. Susurros de advertencia llenaban el aire, mientras nos miraba con unos ojos llenos de malicia. El corazón en la garganta, nos lanzamos por la ventana hacia la noche tormentosa, cayendo pesadamente sobre el suelo mojado. Nos levantábamos temblando y corrimos hacia la seguridad relativa de la oscuridad y la tormenta. Pero la amenaza aún no había terminado. El anciano fantasma nos perseguía implacablemente, manifestándose en cada sombra y cada esquina, mientras luchábamos por mantenernos un paso adelante de su malicia presencia. Nos adentramos en el bosque cercano, tropezando y corriendo a través de la oscuridad y la lluvia. Cada uno de nosotros sintiendo el aliento helado del anciano en nuestra nuca. Estuvimos al borde de la muerte en más de una ocasión, tropezando con raíces de árboles y esquivando ramas retorcidas mientras el fantasma nos perseguía sin descanso. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, emergimos del bosque y encontramos ayuda en un grupo de rescatistas que estaban buscando a los desaparecidos en la tormenta. Nos llevaron a un lugar seguro, temblando y empapados hasta los huesos, pero agradecidos de estar vivos. Miramos hacia atrás una última vez, temorosos de ver la figura del anciano entre los árboles, pero el bosque estaba oscuro y tranquilo. Nos dimos cuenta de que habíamos escapado por poco de una experiencia que nunca olvidaríamos. Una noche de terror que nos perseguiría en nuestros sueños durante el resto de nuestra vida. Y así, con el corazón lleno de gratitud por nuestra supervivencia, nos alejamos del hotel abandonado y nos sumergimos en la seguridad de la luz del día, sabiendo que habíamos enfrentado al mal en su forma más pura y habíamos salido victoriosos, al menos por ahora. Desde que nos mudamos a esta casa, siento como si estuviéramos viviendo un sueño hecho realidad. Mi esposa, nuestro hijo y yo, finalmente encontramos un lugar acogedor y perfecto cerca de mi trabajo. La casa es una belleza, con un amplio jardín que nos da la bienvenida cada mañana, con sus colores vivos y fragancias frescas. Por dentro, es aún más grandiosa de lo que habíamos imaginado. Espacios amplios, techos altos y una luz natural que inunda cada habitación. Nos enamoramos al instante. Sin embargo, como suele suceder, no todo es perfecto. Las tuberías son un tanto antiguas
y el agua no tiene el mejor sabor. Es un pequeño inconveniente en comparación con todo lo demás, pero lo suficiente como para que tengamos que buscar una solución. Así que, cada cierto tiempo, mi hijo y yo nos aventuramos al pozo que se encuentra justo al lado de nuestro jardín. Es una experiencia casi mágica. Caminamos juntos, charlando sobre cualquier cosa que nos ocurra, mientras disfrutamos del aire fresco y los sonidos de la naturaleza que nos rodea. El pozo es un pequeño oasis de tranquilidad. El agua que sacamos de allí tiene un sabor puro y cristalino, como si estuviera impregnada de la esencia misma del lugar. Es un recordatorio constante de la belleza y la simplicidad de la vida en el campo. Aunque puede parecer un inconveniente tener que recurrir al pozo para obtener agua, en realidad lo veo como una bendición. Nos ha dado la oportunidad de conectarnos con la naturaleza, de valorar cada gota de agua que utilizamos y sobre todo, de crear recuerdos inolvidables en familia. Y eso, para mí, es lo más importante de todo. Un día estábamos pasando una tarde tranquila en familia, viendo la televisión y jugando con mi hijo. De repente, noté que mi hijo se quedaba quieto y miraba fijamente por la ventana. Cuando seguí su mirada, vi la figura de una niña cerca del pozo. La niña estaba de espaldas, era bajita, con el pelo corto y vestía ropa interior. Parecía estar completamente inmóvil, lo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y la ventana y le pregunté a la niña si estaba perdida o si necesitaba ayuda. Sin embargo, en lugar de responder, la niña giró la cabeza lentamente hacia nosotros, revelando una sonrisa que me puso los pelos de punta. Era una sonrisa que parecía sacada de una pesadilla, llena de malicia y misterio. Entonces, para mi asombro y horror, la niña comenzó a dar unos pasos hacia atrás, alejándose de la ventana hasta llegar al borde del pozo. Mantuve la mirada fija en ella, incapaz de apartar los ojos de esa escena surrealista. Y antes de que pudiera hacer algo para detenerla, la niña saltó con gracia dentro del pozo, desapareciendo en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Mis pensamientos se aceleraron mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Pero nada tenía sentido. Finalmente, llamé a la policía y les informé sobre lo sucedido. Pero por más que lo intentaron, no encontraron rastro alguno de la niña. Aquella noche, mientras intentaba consolar a mi hijo y tranquilizar a mi esposa, me di cuenta de que esta casa, que antes parecía un refugio seguro, ahora estaba envuelta en un aura de misterio y peligro, y me preguntaba qué otros secretos podrían esconder en su interior, esperando ser descubiertos. El recuerdo de la niña en el pozo me perseguía constantemente. No podía quitármela de la cabeza, así que decidí tomar la iniciativa. Con mi hijo tomado de la mano, nos dirigimos hacia el pozo. Miramos dentro con cautela y ahí estaba, la niña, empapada como si emergiera de las profundidades del pozo, con una sonrisa que helaba en el alma. Sin embargo, esta vez algo era diferente. La niña habló, con una voz que parecía resonar desde lo más profundo del pozo. ¿Queréis jugar conmigo? El sonido de su risa retumbó en el aire, llenándome de escalofríos. Antes de que pudiera responder, la niña desapareció ante nuestros ojos, como si se desvanecieran en la nada. Mi hijo se quedó petrificado, incapaz de articular una palabra. Lo tomé en mis brazos y corrimos de vuelta hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Nos refugiamos en el interior, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que acabamos de presenciar.
aquella experiencia solo alimentó nuestras preocupaciones y temores sobre la verdadera naturaleza de esta casa y lo que yacía oculto en sus alrededores. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un enigma que desafiaba toda lógica y racionalidad, y que nos encontraríamos respuestas fáciles. Nos aferramos el uno al otro, buscando consuelo en nuestra unión mientras enfrentábamos el desconocido que acechaba en la sombra de nuestra nueva morada. Después de la perturbadora experiencia con la niña del pozo, no había dudas en mi mente de que deberíamos dejar esa casa cuanto antes. Decidimos empacar nuestras cosas y marcharnos, dejando atrás todos los recuerdos y las esperanzas que habíamos depositado en esa casa. Mientras estaba ocupado empacando, escuché un grito desgarrador proveniente del salón. Mi corazón se detuvo por un momento antes de que corriera hacia allí con el corazón en un puño. Lo que vi me heló la sangre. La niña del pozo estaba parada al otro lado de la ventana, con la boca abierta, mostrando unos dientes larguísimos que parecían recluir en la penumbra. Su mirada se encontró con la mía y por un instante sentí como si el tiempo se hubiera parado. Sin embargo, su presencia era efímera. En un parpadeo, la niña desapareció frente a mis ojos, dejando solo el eco de su grito en el aire. No necesitábamos más señales. Empacamos nuestras cosas con rapidez y salimos de esa casa con la sensación de que estábamos escapando de algo mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás habíamos imaginado. Aunque nos mudamos a un nuevo hogar, el recuerdo de aquella niña del pozo con sus dientes larguísimos y su sonrisa siniestra nos perseguía para siempre, recordándonos que hay cosas en este mundo que escapan a toda comprensión humana y que algunas experiencias nunca se borran del todo. Por fin, después de semanas de búsqueda, conseguí un trabajo en una gran fábrica de pan aquí en mi ciudad. Estaba emocionado por la oportunidad de trabajar cerca de casa, a solo 15 minutos de distancia. Sin embargo, mi emoción se vio empañada cuando me informaron de que mi turno sería de noche. Nunca antes había trabajado de noche y estaba preocupado por cómo afectaría mi horario de sueño. A pesar de mis reservas, decidí aceptar el trabajo. La necesidad de ingresos superaba mi preocupación por el cambio de mi rutina. Me armé de valor y me comprometí a hacer lo mejor que pudiera en mi nuevo papel, incluso si eso significaba adaptarme a un horario completamente diferente al que estaba acostumbrado. El primer día en mi trabajo fue todo un desafío. Llegué a la fábrica cuando el sol se estaba poniendo y la mayoría de las personas estaba terminando su jornada laboral. El ambiente nocturno era completamente diferente. La fábrica estaba iluminada por brillantes luces fluorescentes en lugar de la luz natural del día. Mientras caminaba por los pasillos, me di cuenta que tendría que hacer ajustes significativos en mi vida para adaptarme a este nuevo horario. La perspectiva de trabajar mientras el resto del mundo dormía era desalentadora. Pero sabía que debía hacer lo que fuera necesario para mantener este trabajo y asegurar un futuro estable para mí y mi familia. Con determinación, me dirigí a mi puesto de trabajo y comencé a familiarizarme con mis responsabilidades. A pesar del cansancio y la desorientación inicial, me esforcé por concentrarme en aprender lo que más que pude y hacer un buen trabajo. Sabía que había aceptado un desafío al aceptar ese trabajo nocturno, pero estaba decidido a enfrentarlo de frente y demostrar que era capaz de superarlo. Me asignaron a trabajar en la zona de envasado, donde nos encargamos de congelar el pan recién hecho
y luego envasarlos en cajas para su distribución. Mis 4 compañeros de turno parecían tener una dinámica establecida, y aunque intenté entablar conversación al principio, noté un cierto rechazo hacia mí. Decidí concentrarme en mi trabajo y dejar que el tiempo demostrara mi valía. A pesar del ambiente tenso, me esforcé por hacer mi trabajo lo mejor posible. La noche avanzaba lentamente, y mientras trabajábamos con la monotonía de la línea de envasado, noté que mis compañeros seguían comportándose de manera distante. A pesar de mis intentos por integrarme, me sentía cada vez más aislado. No entendía por qué mis compañeros parecían evitarme, y esto comenzó a afectar a mi confianza en el trabajo. Sin embargo, decidí no dejarme vencer por las tensiones y continué centrado en cumplir con mis responsabilidades. A medida que avanzaba la noche, el cansancio comenzó a hacer mella en todos nosotros. A pesar de las dificultades iniciales, nos apoyamos mutuamente para mantenernos en marcha. A medida que trabajábamos juntos en la oscuridad de la fábrica, la brecha entre mis compañeros y yo comenzó a disminuir lentamente. A medida que avanzaba la noche, me encontré trabajando mano a mano con uno de mis compañeros con quien había establecido un vínculo de confianza. A pesar de las tensiones iniciales con el resto del equipo, este compañero mostró una actitud más amistosa y colaborativa hacia mí, lo que me hizo sentir más cómodo en mi nuevo entorno laboral. Al llegar el momento del descanso para comer, nos dirigimos juntos al comedor de la fábrica. Sin embargo, apenas nos sentamos, todas las luces de la fábrica se apagaron de repente, dejándonos en completa oscuridad. La enormidad de la fábrica se hizo evidente mientras nos encontrábamos sumidos en la negra de la noche, con aún muchas horas por delante del amanecer. En medio de la oscuridad, percibí la ansiedad en la voz de mi compañero mientras discutíamos sobre qué hacer. Sin la luz de las lámparas industriales, nos resultaba imposible continuar con nuestras tareas asignadas. Nos sentimos atrapados en un limbo de incertidumbre, preguntándonos si deberíamos esperar a que la electricidad volviera o buscar una salida a través de la oscuridad. Decidimos aventurarnos fuera del comedor, utilizando nuestras linternas de mano para iluminar el camino. Caminamos lentamente por los pasillos vacíos de la fábrica, con el sonido de nuestras propias pisadas resonando en la oscuridad. Cada sombra y cada sonido parecía cobrar vida en nuestra imaginación, aumentando cada sensación de vulnerabilidad en medio de la noche. Desesperados por restablecer la electricidad y enfrentando la oscuridad de la noche, mi compañero y yo nos continuamos buscando el cuadro de electricidad por toda la fábrica. Sin embargo, nuestras esperanzas se desvanecieron cuando no encontramos ningún rastro de él. La tensión en el ambiente aumentaba con cada paso que dábamos en la oscuridad. Durante nuestra búsqueda, mi compañero compartió conmigo sus propias impresiones sobre la fábrica. Me contó sobre cómo, desde su primer día de trabajo, había sentido una atmósfera siniestra y un aura de misterio que rodeaba el lugar. Sus palabras solo sirvieron para aumentar mi propia sensación de inquietud, mientras continuábamos avanzando por los pasillos vacíos. Finalmente, regresamos a nuestra zona de trabajo en la oscuridad, sintiendo una creciente sensación de vulnerabilidad. De repente, algo captó nuestra atención en el extremo del pasillo. La figura de un niño, translúcida y fantasmal, emergió sobre las sombras en la zona de los hornos. El niño se movía lentamente hacia nosotros. Sus ojos parecían brillar en una luz sobrenatural en medio de la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver la aparición, y un instinto de supervivencia se apoderó de nosotros. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr en busca de una salida, pero sin importar cuánto corríamos, el niño seguía apareciendo en cada esquina, como si estuviera jugando con nosotros.
burlándose de nuestros intentos de escapar. El miedo nos impulsó a seguir corriendo, ignorando el cansancio y la desesperación que nos invadía. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una salida, el niño fantasmal volvía a aparecer, bloqueando nuestro camino con su presencia espeluznante. Finalmente, después de lo que pareció una terminante huir de la oscuridad, encontramos una puerta de emergencia y la empujamos con todas nuestras fuerzas. La luz del amanecer nos recibió al otro lado, disipando las sombras y revelando el mundo exterior. De repente, una voz escalofriante resonó detrás de mí, helándome la sangre. Era el niño fantasmal, parado a pocos metros de nosotros, con ojos llenos de malicia y una sonrisa siniestra en su rostro. Su declaración nos congeló en el lugar. «No escaparéis de mí». El miedo nos invadió de nuevo y sin pensarlo 2 veces, corrimos de regreso a la fábrica, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Mientras cruzábamos la zona oscura de los hornos, una visión aterradora nos detuvo en seco. El niño, ahora envuelto en llamas, corría hacia nosotros con una furia desenfrenada, advirtiéndonos con una voz ardiente: «¿Queréis acabar como yo? ¡Salid de aquí!». Nuestro instinto de supervivencia se apoderó de nosotros una vez más, y sin detenernos a pesar de las consecuencias, salimos disparatados de la fábrica, sintiendo el olor de las llamas a nuestras espaldas. Nos subimos al coche y nos alejamos de lo más rápido posible, con el miedo latente en nuestros corazones y la sensación de que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras de la fábrica de pan. Después de esperar ansiosamente a que amaneciera, mi compañero y yo nos dirigimos a la oficina de nuestro jefe para relatarle la aterradora experiencia que nos acabamos de vivir. Al contarle todo lo que nos había sucedido, notamos que su rostro adquiría una expresión de comprensión mientras escuchaba atentamente nuestras palabras. Finalmente, nuestro jefe sonrió con tristeza y nos reveló la verdad detrás de la misteriosa presencia del niño fantasmal en la fábrica. Hacía 5 años, la fábrica había sido consumida por un incendio devastador, en el que el hijo de uno de los trabajadores quedó atrapado y lamentablemente perdió la vida dentro de las llamas. El niño había ido a hacerle una visita a su padre, quien aún trabajaba en la fábrica, pero quedó atrapado en el incendio y su espíritu parecía seguir vagando por los pasillos de la fábrica en busca de paz. La trágica historia del niño fantasmal arrojó la luz sobre los extraños sucesos que habíamos presenciado esa noche y comprendimos que estábamos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión. Con esta revelación impactante, mi compañero y yo tomamos la decisión conjunta de no volver nunca más a esa fábrica de pan. Las sombras del pasado y la presencia inquietante del niño fantasmal nos dejaron marcados, y preferimos dejar atrás ese lugar oscuro y lleno de misterio. A medida que nos alejábamos de la fábrica, sentimos un profundo alivio al dejar atrás esos recuerdos aterradores, y prometimos no hablar nunca más de lo que habíamos visto esa noche. La historia de la fábrica de pan se convirtió en un recuerdo oscuro y perturbador en nuestras mentes, y nos alegramos de haber dejado atrás ese capítulo de nuestras vidas para siempre. Nunca volvimos a poner pie en aquella fábrica, y el recuerdo del niño fantasmal quedó grabado en nuestras mentes, con una advertencia de los peligros que acechan en las sombras del pasado. Mi madre había fallecido hace algunos meses, dejando tras de sí una estela de dolor y disputas entre mis hermanos y yo por el tema de la herencia. Después de arduas negociaciones y tensiones familiares, finalmente logré quedarme con una pequeña finca que mi madre poseía en las afueras de la ciudad. Era un lugar apartado, rodeado de campos y bosques, pero decidí que sería mi refugio, un escape de la pesada atmósfera que reinaba en la ciudad.
Empaqué mis cosas y me dirigí hacia la finca, con la esperanza de encontrar la paz en aquel lugar apartado. Cuando llegué, la casa estaba recubierta de polvo y parecía haber sido abandonada durante años. Las ventanas estaban rotas, las puertas chirriaban al abrirse y el aire era frío, se filtraba cada grieta. Sin embargo, a pesar de su aspecto desolado, sentí que aquel lugar me llamaba, como si estuviera algo que contarme. Decidí quedarme y arreglar la casa poco a poco, convirtiéndola en mi nuevo hogar. Después de varios días de trabajo duro, logré limpiar y arreglar la casa lo mejor que pude. Decidí que era hora de comprar algunas cosas nuevas para hacerla más acogedora, así que me dirigí a la ciudad en busca de muebles y utensilios. En la tienda de muebles, mientras examinaba algunas lámparas, vi a una niña pequeña que parecía estar escondida detrás de una estantería. Su rostro estaba pálido y parecía asustada, como si estuviera tratando de evitar algo o a alguien. A su lado, un hombre que supuse que era su padre intentaba disimular su incomodidad, pero sus ojos inquietos revelaban otra historia. La niña me miró con ojos suplicantes, como si quisiera pedirme ayuda, pero el hombre la tomó bruscamente del brazo y la dejó allí. Me quedé mirando, confundido por lo que acaba de presenciar, pero decidí no intervenir y seguir con mi compra. De vuelta a la finca, mientras descargaba las compras del coche, me di cuenta que la niña y su padre vivían en la casa de al lado. La niña me miraba desde su ventana, con una expresión triste y temorosa, como si estuviera tratando de decirme algo sin palabras. A pesar de la inquietante escena que presencié en la tienda de muebles, decidí seguir adelante con mi nueva vida en la finca. Los días iban pasando, y aunque escuchaba discusiones y golpes provenientes de la casa de al lado, intentaba ignorarlos y concentrarme en hacer que mi hogar un lugar acogedor para mí y mi novia, que finalmente había decidido unirse a mí en esta nueva aventura. La noche en la finca era tranquila y serena, iluminada por el suave resplandor de las estrellas y el leve murmullo del viento entre los árboles. Con mi novia al lado, la casa cobraba vida con risas y conversaciones animadas. Decoramos cada rincón con muebles nuevos y detalles personales, convirtiendo el lugar en nuestro refugio lejos del bullicio de la ciudad. Pero a medida que las noches pasaban, los sonidos perturbadores que provenían de la casa de al lado se volvían cada vez más intensos y aterradores. Gritos desgarradores, golpes sordos y llantos angustiados resonaban en la oscuridad, rompiendo la paz de la noche y helando nuestros corazones. Mi novia y yo nos mirábamos con preocupación, preguntándonos qué estaría sucediendo en esa casa vecina. A pesar de nuestros intentos por ignorar los ruidos y continuar con nuestra vida, la sensación de inquietud y malestar no nos abandonaba, como si estuviéramos atrapados en medio de una pesadilla que no podríamos ignorar por más tiempo. La noche siguiente fue aún más inquietante que las anteriores. Una sensación de pesadez y opresión se aferraba en el aire, como si estuvieran cargados de una energía oscura y ominosa. Decidí tomar medidas para proteger a mi esposa y le expliqué lo que estaba sintiendo, pero ella simplemente me miró con incredulidad y sacudió la cabeza, restándole importancia a mis preocupaciones. En medio de la noche me desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Sentí una urgencia inexplicable que me impulsó a levantarme de la cama y dirigirme a la cocina en busca de agua para calmar mis nervios. Mientras bebía agua, con manos temblorosas, una sensación de frío repentino me envolvió, como si una sombra angélica se hubiera posado sobre mis hombros. Me volví lentamente hacia la oscuridad de la habitación y entonces la vi. Frente a mí, en la penumbra de la cocina, se erguía la figura de una mujer. Su aspecto era etéreo y desgarrador, con vestimenta raída y un rostro demacrado, cubierto por un velo de tristeza y desesperación. Sus ojos profundos y vacíos
emanaban un brillo opaco que helaba la sangre en mis venas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la miraba, paralizado por el miedo y la incredulidad. La mujer se acercó lentamente. Su presencia desprendía una aura de angustia y de sosiego que llenaba la habitación. Entonces, con una voz susurrante y lúgubre que resonaba en mis oídos, la mujer pronunció esas palabras escalofriantes. Ayúdala. Es lo más preciado que tengo y no se merece lo que está pasando. El terror se apoderó de mí mientras la mujer desaparecía ante mis ojos, dejándome en la oscuridad con la certeza de que algo siniestro y desconocido acechaba en las sombras de la noche. Después de que la policía detuviera al padre de la niña, la tranquilidad pareció volver a la finca. Sin embargo, los eventos extraños y perturbadores continuaron. Los golpes y los susurros inexplicables resonaban en las paredes de la casa, manteniéndonos despiertos por las noches, temblando de miedo. Pasaron semanas desde la detención del padre, y el recuerdo de aquella noche terrible seguía atormentándonos. Un día, cuando menos lo esperábamos, alguien tocó a nuestra puerta. Al abrir, nos encontramos con el padre de la niña, quien parecía visiblemente alterado y angustiado. Nos contó una historia desgarradora. Hacía 3 años, en un fatídico accidente de coche, su mujer y su hija perdieron la vida. Él fue el único sobreviviente, pero no escapó ileso. Con la voz quebrada por el remordimiento, confesó que iba borracho al volante y que su imprudencia había causado la tragedia. Con lágrimas en los ojos, el padre nos explicó que los golpes y los susurros que escuchábamos eran provocados por los espíritus vengativos de su mujer y su hija. Nos imploró perdón por su pasado oscuro y nos rogó que nos alejáramos de la finca antes de que fuera demasiado tarde. Aterrorizados por la revelación, mi novia y yo decidimos abandonar la finca esa misma noche. Empacamos nuestras pertenencias apresuradamente y nos marchamos, dejando atrás la casa y sus secretos sombríos. Pero incluso al alejarnos de la finca, el recuerdo de aquella noche y las palabras del padre nos perseguían, recordándonos que algunos pecados nunca son olvidados y que los fantasmas del pasado nunca descansan en paz. Después de dejar atrás la casa maldita y mudarnos a otra ciudad en busca de paz y tranquilidad, mi esposa y yo emprendimos un viaje en coche hacia nuestro nuevo comienzo. La carretera se extendía ante nosotros, pero el peso de eventos sobrenaturales que habíamos dejado atrás aún pesaba en nuestros corazones. En medio de la oscuridad de la noche, mientras conducíamos por la solitaria carretera, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Entonces, en el arcén, vi a la madre y la niña. Sus figuras etéreas eran pálidas y fantasmales, pero sus gestos eran inconfundibles. Con movimientos frenéticos, nos señalaron un lugar específico en la carretera. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sus palabras resonaban en mis oídos. «Aquí fue donde nos mató», gritaron con desesperación. El terror se apoderó de mí mientras asimilaba la terrible revelación. Los fantasmas se habían manifestado para compartir el lugar de su tragedia muerte. Mientras continuábamos nuestro viaje, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. ¿Cómo podríamos seguir adelante con nuestras vidas después de haber sido confrontados por las almas en pena que nos perseguían? El peso de la tragedia y el misterio nos acompañaría siempre, recordándonos que algunos secretos nunca se pueden escapar y que el pasado puede perseguirnos incluso en nuestro nuevo comienzo. Y así, con el corazón lleno de temor y la mente llena de preguntas sin respuestas, continuamos nuestro viaje hacia un futuro incierto, sin saber qué depararía el destino y qué oscuros secretos aún nos guardaban en las sombras.